En el día de hoy vamos a hablar de la secuenciación del tratamiento de las pacientes triple negativas metastásicas. Mi nombre es Florencia Perazo y como todos saben, las pacientes triple negativas corresponden a un grupo que tiene un fenotipo muy agresivo, de los cuales no expresan los receptores de estrógeno, ni de progesterona, ni del HER2, inclusive analizado por Fish, que comprende el 15% de los tumores de la mama, que generalmente se caracteriza por presentar recaídas tempranas y una peor evolución. Se ve más frecuentemente en las mujeres jóvenes, sobre todo en las menores de 40 años, presentan la mutación del BRCA1-2 en el 20% de las pacientes, de los cuales 16% corresponde al BRCA1 y solo un 4% al BRCA2. Los 4 diferentes tipos moleculares presentan distintas sensibilidades al tratamiento de acuerdo a sus características. Históricamente, la quimioterapia fue la base del tratamiento. Nosotros sabemos que en el microambiente tumoral se caracteriza por presentar y expresar los TILs, que son precursores esenciales de la respuesta inmune y por lo tanto es un factor pronóstico de mejor pronóstico y da mayor respuesta. También expresan el PDL1. Fundamentalmente vemos que en los triples negativos se ve como un posible blanco de acción y generan una mejor respuesta. Y al mismo tiempo se caracteriza por tener alto índice de mutaciones que producen antígenos tumorales que nos inducen una respuesta inmune. O sea que las triple negativas se caracterizan por tener un TMB alto por megabase. Las pacientes triple negativas es el escenario ideal, porque tienen características inmunogénicas, como hemos visto recién, un TMB alto, la expresión de TILs elevada y una expresión de PDL1 en el 40% de las pacientes. Pero en este grupo de pacientes tenemos necesidades clínicas insatisfechas porque los ensayos clínicos han dado resultados pobres, porque hay ausencia de terapias target y porque hay una actividad limitada en los tratamientos post primera línea de tratamiento. Nosotros sabemos que hay una heterogeneidad que caracteriza a los tumores triples negativos y que Lehmann en el año 2011 los clasificó en 6 diferentes subtipos, que cada uno de estos tenían características propias y que al mismo tiempo lo relacionaba con un tratamiento. Burstein, del mismo grupo de Lehmann en el 2015, diferenció esta clasificación en 4 subgrupos, de los cuales el más frecuente es el Basal-like 1 con una frecuencia de 35%, el Basal-like 2 con una frecuencia del 23%, el mesenquimal con 24.5% y por último los de receptores androgénicos. Pero fundamentalmente lo más importante es que estas se caracterizan por diferencias que al mismo tiempo van a estar relacionadas con diferentes tipos de tratamiento. Cuando hablamos de la Basal-like 1, Basal-like 2, por las características que tienen de alteraciones en la reparación del DNA, pueden utilizar inhibidores del PARP o platinos. Pero cuando hablamos de los mesenquimales, fundamentalmente porque presentan alteraciones en el pathway del PI3K o del PTEN, o también de la motilidad y de las interacciones con las matrices extracelulares, fundamentalmente podemos ver que está relacionado con tratamiento con los TKI, con inhibidores del mTOR y con la eribulina. Con una paciente que tiene un triple negativo metastásico, ¿qué biomarcadores deberemos considerar? Aquellos, fundamentalmente, como hablábamos antes, que expresen PDL1 o aquellos que sean portadores de la mutación BRCA1 o BRCA2. Entonces, ante una paciente que tiene un triple negativo metastásico, vamos a encontrar varias combinaciones de biomarcadores, de las cuales uno sería, por ejemplo, el PDL1 negativo con un BRCA1-2 positivo, que se ve en el 15% de las pacientes, el PDL1 positivo con un BRCA1-2 negativo, que se ve en el 40% de las pacientes, un PDL1 positivo con un BRCA1-2 positivo, o sea, ambos positivos, que se ve solamente en el 7.5% de las pacientes, y un PDL1 negativo con un BRCA1-2 negativo, que es en el 50% de las pacientes. O sea que ambos negativos sería el mayor porcentaje de las pacientes. En base a esto, vamos a ir analizando cuáles serían los tratamientos más adecuados para cada uno de estos subgrupos.
Pero existen situaciones clínicas en una paciente que es triple negativo metastásico. Existe algún grupo de pacientes que tienen una progresión muy rápida o que tienen crisis visceral. Por lo tanto, en esas pacientes tenemos la necesidad de una respuesta rápida a la quimioterapia. Por lo tanto, vamos a pensar ya sea en quimioterapia de combinación o en agentes únicos. Muchas veces los oncólogos estamos muy habituados a la quimioterapia de combinación porque pensamos que vamos a lograr mejores resultados, pero lo que se vio es que no mejora la sobrevida global y sí agrega mucho más toxicidad. Por lo tanto, en general, la indicación es utilizar agentes únicos, en los cuales tenemos los mismos resultados, pero con menor toxicidad, y eso nos permite mantener el tratamiento a lo largo del tiempo y poder lograr la respuesta rápida que nosotros requerimos en estas pacientes. Entonces, ¿cuál sería el algoritmo de acuerdo a la expresión de PDL1? El PDL1 puede ser positivo y tenemos dos ensayos clínicos que nos avalen, que son el Impassion 130 y el Keynote 355. Y puede ser negativo. Cuando es negativo, nosotros vamos a utilizar quimioterapia. En el Impassion 130, las drogas utilizadas son atezolizumab y nab-paclitaxel. En el Keynote 355 es pembrolizumab con nab-paclitaxel y otras drogas como puede ser carboplatino. Y la quimioterapia va a depender si esta paciente recibió previamente antraciclinas y o taxanos. En el caso que esto haya sucedido, las drogas a considerar son el carboplatino, la eribulina, la capecitabina y el vinorelbine. Si no recibió previamente taxanos o antraciclinas, se va a utilizar el carboplatino y las antraciclinas y los taxanos como las primeras drogas de elección. ¿Qué consideraciones vamos a tener con el biomarcador? Hay muchas discusiones con respecto a esto. Las células a ser consideradas, si solo células tumorales, solo células inmunes o ambas, la modalidad del cálculo del score, cuál es el valor de corte, más de 1, de 10 o de 20, los clones de los anticuerpos, si usamos el SP142 o el SP263 o el 22C3, qué plataforma vamos a utilizar para el test, si el Ventana o el DACO, y en base a eso se plantearon diversas consideraciones que vamos a ir viendo. La expresión de PDL1, ¿cuál test vamos a solicitar? Fundamentalmente se ha determinado que para el uso de la atezolizumab en el Impassion 130 vamos a utilizar la plataforma de Ventana con el anticuerpo SP142. Para el caso del pembrolizumab del ensayo Keynote 355 vamos a utilizar como anticuerpo el 2203, pero fundamentalmente es de la plataforma DACO. Y FDA aprobó ambos, no como clase, sino como compañero diagnóstico. ¿De qué localización vamos a tomar la muestra? Puede ser tanto del tumor primario como del metastásico, pero vemos que es más frecuente que expresen el PDL1 en el tumor primario, de 44% versus 36% en la metástasis. Pero también nos tenemos que plantear de qué localización anatómica vamos a tomar la muestra para ver la expresión de PDL1. Y acá nos encontramos con una sorpresa que los oncólogos no estamos habituados. Hemos visto que en el hígado, que es un sitio habitual donde nosotros tomamos muestras en las pacientes metastásicas, solamente expresan el PDL1 el 13% de las pacientes. En cambio, los ganglios linfáticos lo expresan el 51%, en la mama el 43%, en la piel el 48% y en los tejidos blandos el 30%. O sea, como vemos, nos hemos encontrado con una situación en que la localización del hígado presenta muy poca expresión del PDL1 y esto lo tenemos que considerar cuando decidimos dónde vamos a tomar la muestra para la expresión del PDL1. Existen diferentes mecanismos que se plantearon para evaluar la sinergia entre la quimioterapia y la inmunoterapia. Fundamentalmente, vamos a ver que todos estos diferentes mecanismos de acción que tenemos planteados tienen que evaluar y aportar más beneficios, o sea, va a tener cosas más a favor que en contra. Son análisis que se deben hacer en base a los diferentes mecanismos de la sinergia de estos. También otra pregunta que nos tenemos que contestar es ¿cuándo? ¿En qué línea vamos a usar los anti-PD1, anti-PDL1? Hemos visto claramente que existe un mejor resultado en la primera línea cuando hablamos del atezolizumab
de 26% versus 6.5%. Lo mismo pasa con el pembrolizumab, 23% versus 4.7% cuando utilizamos en la primera y segunda línea. Pero también vimos mayor duración de la respuesta cuando utilizamos primero el atezo, que en primera línea, lo mismo lo vimos con el pembrolizumab. O sea que claramente mejores resultados en primera línea con mayor duración de la respuesta. ¿Qué elección de tratamiento de acuerdo a estos biomarcadores que nos estamos planteando? Si el PDL1 es positivo, que la frecuencia lo vemos en el 40% de los pacientes, la primera línea de tratamiento va a ser inmunoterapia más quimioterapia. La segunda línea va a ser quimioterapia con un agente único que puede ser iribulina o capecitabina. En aquellos que son BRCA mutado, que se corresponde al 15% de los pacientes, podemos utilizar inhibidores del PARP o carboplatino, y en segunda línea incorporar la quimioterapia. En aquellos que tienen ambas positivos, o sea, expresión de PDL1 positivo y el BRCA mutado, que corresponde al 7.5% de los pacientes, podemos considerar la inmunoterapia más la quimioterapia como primera línea, porque justamente hablamos que los resultados eran mejores en primera línea, y en segunda línea los inhibidores del PARP y el carboplatino. Y por último, en el caso que el PDL1 es negativo y el BRCA es wild type, o sea que ambos serían negativos, que ocurre en el mayor porcentaje de los pacientes, que es el 50%, la primera línea sería con una quimioterapia de elección, siempre considerando, como comentamos antes, si estos pacientes habían realizado previamente antraciclinas y o taxanos. Y en segunda línea, considerar quimioterapia, generalmente con agentes únicos, o entrar al paciente en un ensayo clínico. Vamos a hablar ahora de aquellos pacientes que son PDL1 positivo o PDL1 positivo y BRCA mutado, en lo cual van a utilizar de primera línea inmunoterapia más quimioterapia. Las combinaciones de inmunoterapia con quimio en primera línea están basadas fundamentalmente en 3 ensayos clínicos que son fase 3, que es el Impassion 130, el Impassion 131 y el Keynote 355. El Impassion 130, como ustedes ven, y ya lo comentamos antes, es atezolizumab más nab-paclitaxel versus placebo más nab-paclitaxel. Los endpoints fueron coprimarios entre sobrevida libre de progresión y sobrevida global, tanto en el grupo de intención a tratar como en la población que tenía PDL1 positivo. La sobrevida libre de progresión se vio en el grupo de pacientes con intención a tratar de 7.2 versus 5.5 meses, con un hazard ratio de 0.80, y en aquellos que tenían la expresión de PDL1 positivo, la PFS fue de 7.5 versus 5 meses. O sea que el beneficio en PFS se vio exclusivamente en aquellos pacientes que expresaban el PDL1. Y basado en estos datos, la FDA otorga la aprobación acelerada y se incluye como recomendación de primera línea para pacientes que expresan el PDL1. Cuando analizamos la sobrevida global que se presentó en ESMO del 2020, se vio que en los pacientes de intención a tratar no alcanza una significancia estadística, que fue de 21 meses versus 18.7, pero fundamentalmente en el grupo que tiene la expresión de PDL1, vamos a ver que realmente hay un beneficio clínicamente significativo, en el cual vemos un hazard ratio de 0.67 con un beneficio en la mediana de sobrevida global de 7.5 meses, o sea que la sobrevida global fue de 25.4 versus 17.9 meses. Y se vio que la sobrevida a los 3 años fue de 36% versus en el grupo de 22% con respecto a la sobrevida global. Por lo tanto, hubo sí beneficio en sobrevida global solamente en aquellos pacientes que expresaban el PDL1 positivo. Con respecto al Impassion 131, tiene las mismas características de diseño que el Impassion 130, pero lo que varía es la droga acompañante. En vez de ser nab-paclitaxel, fue paclitaxel, y como todos ustedes saben, fue un estudio negativo. Y por último, el Keynote 355, en el cual, con el mismo diseño que en los ensayos clínicos anteriores, compara pembrolizumab más quimioterapia versus placebo con quimioterapia. ¿Cuál era la quimioterapia que se combinaba? Podía ser paclitaxel, nab-paclitaxel o carboplatino con gemcitabina. Lo que se vio fundamentalmente en este grupo de pacientes en los cuales se expresaban el PDL1 con un CPC score de más de 10, que eso estaba preespecificado para evaluar la P,
que realmente consiguió el valor del APE estipulado, en los cuales fue el resultado en la sobrevida libre de progresión de 9.7 meses versus 5.6. Y esto fue el elemento por el cual, a pesar de las diferencias en las otras poblaciones, la FDA otorga una aprobación acelerada el 13 de noviembre del 2020 para pembrolizumab en pacientes triple negativas metastásicas o localmente recurrentes y resecables. ¿Cuáles serían las posibles causas de resultados divergentes? La quimioterapia acompañante, el azar, la población. Como hemos visto, el Impassion 131 con paclitaxel fue un estudio negativo. En cambio, en el Impassion 130, que se utilizó en nab-paclitaxel, o en el Keynote 355, que tenían la opción del nab-paclitaxel o del gemcitabina carbo, realmente presentaron resultados positivos y lograron sus endpoints primarios, y las características de la población eran semejantes. ¿Cuáles las causas? Podrían ser una, dos o la combinación de todas. Cuando hablamos del Keynote 119, que fue un estudio que comparó pembrolizumab versus quimioterapia por drogas como pueden ser capecitabina, eribulina, gemcitabina o vinorelbine, que eran elección del médico tratante, lo que se vio fundamentalmente con un endpoint primario de sobrevida global, para aquellas que tenían CPC más de 10 o más de 1 o en la intención de tratar la población, fue un estudio negativo. Y entonces se realizaron análisis de subgrupo y se vio que fue negativo para intención a tratar CPC más de 1, más de 10, pero en aquellas pacientes que tenían CPC más de 20, realmente había un beneficio, con una mediana de 14.9 versus 12.5. Por lo tanto, no se consideró negativo a pesar de este análisis de subgrupo que fue hecho retrospectivamente. ¿Existen otras combinaciones que se están estudiando? Sí, ya vimos que la combinación de nab-paclitaxel con atezolizumab había tenido buen resultado en primera línea, y también se ve que están en curso otro estudio, que es el ENHANCE 1, en el cual se está combinando pembrolizumab con eribulina. Todavía no se tienen los resultados finales. Las conclusiones de los PDL1 positivos: hay 2 ensayos, fase 3, que confirman el beneficio en sobrevida libre de progresión, el atezolizumab y el pembrolizumab, que son aprobados por la FDA. La sobrevida global, una mejoría de 7.5 meses con el atezolizumab, pero aún se esperan los resultados de sobrevida global con el pembrolizumab en ESMO del 2021. La importancia del acompañante diagnóstico utilizado para cada indicación terapéutica, como ya comentamos anteriormente, la plataforma Ventana con el anticuerpo SP142 para el atezolizumab y el CPS22-3C para DACO para el pembrolizumab. Mejor droga acompañante como quimioterapia para los inmunocheckpoints con atezolizumab es el nab-paclitaxel, y con pembrolizumab puede ser el nab-paclitaxel, el carboplatino, gemcitabina, y veremos la respuesta de los resultados del ENHANCE 1 con la eribulina. Tenemos otro biomarcador, como dijimos antes, que es el BRCA1 o 2, la presencia de la mutación de alguno de ellos. Y vamos a ver que los pacientes, como primera línea de tratamiento, aquellos que son portadores de la mutación del BRCA1 o 2, hay 2 ensayos clínicos que son el Olympiad y el Embraca. Puede ser que no sean portadores de la mutación, y ahí tenemos 2 situaciones: que tengan el PDL1 positivo o el PDL1 negativo. En el caso que sean portadores de la mutación, dijimos que hay 2 drogas: el olaparib, que está en el ensayo clínico Olympiad, o el talazoparib, representado en el ensayo clínico Embraca. Cuando es BRCA negativo con un PDL1 negativo, como ya lo vimos anteriormente, la indicación es quimioterapia. Y cuando es BRCA1 o 2 negativo con un PDL1 positivo, sería los inmunocheckpoint más quimioterapia con atezolizumab o pembrolizumab, como lo vimos anteriormente. ¿Qué pasa con el Olympiad? Es un estudio que fue hecho en el año 2014 en 19 países, en los cuales compara olaparib versus quimioterapia, elección del médico, y la quimioterapia estaba representada por la capecitabina, la eribulina, el vinorelbine, y los objetivos primarios eran sobrevida libre de progresión y el secundario sobrevida global, PFS2, calidad de vida y porcentaje de respuesta. Con respecto al objetivo primario, que es la PFS, se vio que había un beneficio a favor del olaparib de 7 versus 4.2 meses, con un hazard ratio de 0.58. También se vio, cuando se analizaba,
que el riesgo de progresión o muerte se redujo en más de un 40%. Cuando hablamos de la PFS, como comentábamos anteriormente, es de 7.2 versus 4.8, y cuando hablamos de la mediana de sobrevida global, no difiere en ambos grupos, 19.3 para el brazo de olaparib versus 17.1 en el brazo de quimioterapia de elección, con un hazard ratio de 0.90. El análisis de sobrevida global fue presentado en el Annals of Oncology y realmente se vio que a los 6 meses la sobrevida global fue de 93.1 versus 85.8 y a los 12 meses de 72.7 versus 69.2. Por lo tanto, hay beneficio en sobrevida libre de progresión, pero no hay beneficio en sobrevida global. Lo mismo vemos en el EMBRACA, que está la talazoparib versus quimioterapia de elección por el médico, en los cuales fue comparado con las mismas drogas que ya comentamos anteriormente, y el endpoint primario fue sobrevida libre de progresión por un comité independiente, el endpoint secundario sobrevida global, índice de respuesta y seguridad. Como vemos, la sobrevida libre de progresión como endpoint primario, hay un beneficio a favor del brazo del talazoparib, con un hazard ratio de 0.54. Las curvas se separan tempranamente y vemos un beneficio claramente en sobrevida libre de progresión. Cuando comparamos la eficacia entre ambos ensayos clínicos, vemos que a nivel de sobrevida libre de progresión, tanto en el Olympiad como el EMBRACA, ambos presentan beneficio para el brazo del olaparib o del talazoparib, en el caso del EMBRACA, en la sobrevida libre de progresión, pero no vemos los mismos resultados en el caso de sobrevida global. Por lo tanto, a partir de esto tenemos las guías que fueron estipulados por ESMO en el tratamiento de las pacientes triples negativas, y como comentamos anteriormente, se hacen dos test, el de PDL1, la expresión del PDL1, y la de la mutación del BRCA. Cuando el paciente expresa PDL1 positivo, va a utilizar la anti-PDL1 más un taxano. Cuando es portador de la mutación del BRCA, puede utilizar inhibidores del PARP. Pero, como dijimos, teníamos estas combinaciones, que son el PDL1 negativo, en el cual podemos compararlo con quimioterapia, o BRCA2 que no esté mutado, o sea, el wild type, que también vamos a considerar quimioterapia con agente único. Pero acá nos vamos a tener que plantear si previamente utilizaron antraciclinas y taxanos o si no la utilizaron. En el caso de que todavía no hayan utilizado antraciclinas y taxanos, se puede utilizar carboplatino o antraciclinas y taxanos. Si previamente utilizaron estas drogas, podemos considerar carboplatino, eribulina, vinorelbine y capecitabine. Pero ¿qué pasó? En diciembre del 2020, a principios del 2021, la FDA aprobó el sacituzumab govitecan como nuevo tratamiento de opción en pacientes tratados con más de 2 líneas, y esta droga, el sacituzumab govitecan, es el primero en la clase que va a actuar, es un anticuerpo conjugado que va a actuar fundamentalmente inhibiendo el TROP2. Sabemos que el TROP2 está expresado en todos los subtipos de cáncer de la mama y está asociado con un mal pronóstico, y se caracteriza este anticuerpo conjugado porque libera no solo adentro del tumor, sino en el microambiente del tumor, SN38, que es derivado del irinotecan, pero que tiene una potencia francamente mayor al irinotecan. Esto se vio claramente en el ensayo clínico ASCENT, en el cual compara sacituzumab govitecan versus la quimioterapia de elección por el médico tratante, que podía ser eribulina, vinorelbine, gemcitabina o capecitabina, y el endpoint primario era sobrevida libre de progresión por el comité independiente en pacientes que no tenían metástasis cerebrales. El endpoint secundario era sobrevida libre de progresión en toda la población, sobrevida global, índice de respuesta, seguridad. Como vemos acá, la sobrevida libre de progresión se benefició el brazo del sacituzumab govitecan, claramente se separan alrededor de los 2 meses con una franca separación que se mantiene a lo largo del tiempo, con un hazard ratio de 0.41, con una mediana en sobrevida libre de progresión de 5.6 versus 1.7 meses, claramente a favor del sacituzumab govitecan versus la quimioterapia. Por lo tanto, con un beneficio de 4 meses en sobrevida libre de progresión, este sería
realmente la segunda línea de elección después de más de 2 líneas. A nivel de sobrevida global, también se vio un beneficio, no solo en PFS, sino también en sobrevida global, de 12.1 versus 6.7, con un hazard ratio de 0.48. Y vemos de vuelta las mismas curvas que se separan alrededor de los 2 meses y se mantiene esta separación franca a lo largo del tiempo. 5.5 meses de beneficio en la mediana de sobrevida global. Entonces, en aquellos pacientes con PDL1 negativos o PD1 negativo con BRCA negativo, vamos a tener que considerar la quimioterapia como primera opción de tratamiento. Y el tratamiento secuencial con un agente único es la elección de tratamiento más frecuente en este grupo de pacientes. Y vamos a tener los taxanos, paclitaxel, nab-paclitaxel o docetaxel, las antraciclinas, conocidos por todos ustedes, los inhibidores de microtúbulo, con leribulina, vinorelbine, leixabepilona, los platinos, y los antimetabolitos como capecitabina y gemcitabina. Y como recién comentábamos, el anticuerpo conjugado, inhibidor de la TROP2, sacituzumab govitecan, que es de reciente autorización. De todas estas drogas nosotros las conocemos, las manejamos en las diversas patologías, pero hay una, que es la eribulina, que nosotros no estamos acostumbrados a utilizarla, a pesar de que esto, tanto en Europa como en Estados Unidos, se ha utilizado desde el año 2010. Vamos a evaluar cuáles fueron las aprobaciones de la eribulina. La FDA la aprobó como tercera línea de tratamiento en el cáncer de la mama avanzado o metastásico en pacientes que ya recibieron previamente tratamiento, tanto con antraciclinas como taxanos, ya sea en adjuvancia o en primera línea. La EMA así lo aprobó como segunda línea de tratamiento en cáncer de la mama avanzado o metastásicos en pacientes que recibieron tratamiento, ya sea con antraciclinas y o taxanos, en adyuvancia o en primera línea. La diferencia de estas son el mismo grupo de pacientes, pero uno, la FDA como tercera línea de tratamiento y la EMA como segunda línea de tratamiento. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la eribulina? Es un no taxano inhibidor del microtúbulo completamente sintético, análogo de la hierocondrina B, que inhibe la polimerización de los microtúbulos por un mecanismo diferente a los otros agentes antitubulinas. La característica que tiene la eribulina es que tiene diversos mecanismos de acción. Uno, que es la actividad no mitótica, a través de efectos en la remodelación de la vasculatura tumoral y en la perfusión, disminuyendo la hipoxia, provoca una reversión en la transición de epitelial a mesenquimático y provoca una inhibición en la capacidad de migración y metástasis. Por otro lado, tiene una actividad antimitótica porque inhibe el crecimiento de los microtúbulos por un mecanismo totalmente irreversible, inhibe la polimerización sin producir acortamiento y reduce el porcentaje de stem cell tanto en receptores de estrógeno positivos como negativos. Y una cosa muy llamativa, que promueve la transformación de luminales B a luminales A. Como recién comentamos, promueve la transición de un patrón más agresivo, como puede ser el mesenquimal epithelial transition, a uno menos agresivo, como es el epithelial mesenquimal transition. O sea que esta es una de las características de la eribulina. Transformar un fenotipo más agresivo a llevarlo a ser menos agresivo y por lo tanto inhibe la forma de diseminación y metástasis, que es la forma en la cual la célula maligna inicia su mecanismo de metástasis transformándose en mesenquimal epithelial transition para poder trasladarse a los lugares de metástasis. Por otro lado, lo que yo les comenté, que es muy llamativo, en un ensayo clínico que se llamó SOLTI neoeribulina, en los cuales las pacientes recibían 4 ciclos de eribulina por 3 meses, eran 83 pacientes, tanto premenopáusicas como posmenopáusicas, se veía que luego de este tratamiento se hizo un análisis y la proporción de pacientes que eran luminales B había disminuido de un 39% a un 19%, y aquellas pacientes, por lo tanto, que eran luminales C, había aumentado de un 38% a un 57%. Esto es algo inusual de ver luego del tratamiento, pero es una característica a tener en cuenta. Vamos a ver qué ensayos clínicos fase 3 nos avalarían la utilización de la eribulina. Uno es el Embrace 305, luego de segunda a quinta línea de quimioterapia, eribulina versus quimioterapia, elección del médico, y el estudio 301, luego de segunda línea, eribulina versus capecitabina. El Embrace
El diseño del estudio, como comentábamos anteriormente, después de segunda a quinta línea de tratamiento, previamente utilizaban traciclinas y taxano, como es la autorización tanto por la FDA como la EMA, y se ve un brazo eribulina, 1.4 miligramos metro cuadrado, dado en forma endovenosa en un bolo de 2 a 5 minutos, el día 1 y 8, cada 21 días, versus el tratamiento hecho con quimioterapia de elección del médico tratante. El endpoint primario era sobrevida global, los endpoints secundarios sobrevida libre de progresión, índice de respuestas globales objetivas y duración de la respuesta. Las drogas que se utilizaron como quimioterapia a elección fueron la vinorelbina, la gemcitabina, la capecitabina como más frecuentes. ¿Cuáles son los resultados de sobrevida global? Vemos que la eribulina tiene una mediana de 13.1 y al año corresponde el 53.9%. En cambio, el brazo de la quimioterapia elegida por el médico tratante tiene una mediana en sobrevida global de 10.7 meses, con una sobrevida al año de 10 puntos por ciento menos, de 43.7%. Por lo tanto, el estudio fase 3 EMBRACE, el tratamiento de eribulina versus la droga de elección, mostró un aumento en la sobrevida global mediana a favor del brazo de eribulina de 13 meses versus 11 meses. El 19% de las pacientes enroladas eran triples negativas y la eribulina mostró ser también efectiva en pacientes con receptores hormonales positivos, con una disminución del riesgo de muerte del 34% comparado con el brazo control. Tenemos el segundo ensayo que comentábamos, que es el 301, que es eribulina versus capecitabina, en las formas que ya comentamos anteriormente, y la capecitabina en las dosis habituales. Tiene dos endpoints primarios, la sobrevida global y la sobrevida de progresión, y los endpoints secundarios son los habituales. Como vimos, los resultados en sobrevida global de la eribulina versus capecitabina fueron de 15.9 versus 14.5, no mostrando grandes diferencias, y realmente fueron iguales resultados, con un hazard ratio de 0.87. Por lo menos es un criterio, cumpliría un criterio de no inferioridad entre ambas drogas. Cuando se analizó la sobrevida libre de progresión, se vio que no había ninguna diferencia con medianas, tanto por el comité independiente como el análisis hecho no mostraba diferencias en la sobrevida libre de progresión. Pero cuando se hicieron análisis de subgrupo, fundamentalmente fue un estudio que se hizo, análisis de subgrupo en forma retrospectiva, se vio que el grupo de las pacientes que eran triples negativas realmente mostraban un beneficio en la sobrevida global de 14.4 meses versus 9.4 meses, con un hazard ratio de 0.70. Por lo tanto, en el subgrupo de pacientes triples negativas sí se vio un resultado de beneficio en sobrevida global, a diferencia de los otros subgrupos. Ya vemos que en las pacientes triples negativos tenemos montones de mecanismos que podemos utilizar, sobre los cuales hay nuevos targets y drogas que se están utilizando, y realmente tenemos un futuro muy promisorio. Seguramente iremos agregando otras drogas que han mostrado buenos resultados. Muchas gracias por su atención.